Bien. Voy a hacer primero, Clarita, una pequeña presentación del evento de APAEL. También quiero presentarte de manera más formal con la gente que nos acompaña esta noche. Y después damos inicio a tu presentación del día de hoy, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, Fabián. Muchas gracias a Ok. todos por acompañarnos en esta noche de sábado, de poder sacar un tiempito de sus familias, de su trabajo, para compartir a Víctor Frankl, a Pael y Faros de Sentido, todos Ok. juntos. Muchas gracias a todos por su presencia. Muy bien, ¿se está viendo ahí la presentación? Por favor, me avisan. ¿Sí? Sí, sí se ve, Ok. sí, Muy perfecto. bien, entonces, como ya ustedes saben, el tema que nos trae el día de hoy, Clarita, es logoterapia, los recursos espirituales en la psicoterapia, ¿no? La presentamos hoy desde APAEL y ella también viene desde la institución que dirige, que es Faros de Sentido. Nosotros somos la Asociación Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia, ¿sí? Eso significa APAEL, muchas veces nos preguntan qué es APAEL, ¿no? Y son las siglas de este nombre. Un poco para que conozcan nuestro recorrido de manera breve, APAEL organizó en el 2010 la primera formación en logoterapia y análisis existencial en Perú, avalada por el Instituto Víctor Frankl de Viena. Al terminar esa primera formación, organizamos el primer Congreso Internacional en Psicoterapia Humanista Existencial y Logoterapia, donde pudimos compartir con muchos logoterapeutas, analistas existenciales y psicoterapeutas de otras corrientes que se sumaron a esta causa y vinieron a este congreso. Creo que también te tuvimos ahí, Clarita, ¿verdad? Sí, claro, Muy claro, bien, fue un fue congreso magnífico, espectacular. fue Grandes, magnífico. grandes huellas de sentido ese día. Sí. Eh, Nuestras formaciones están acreditadas por la Casa Víctor Frankl en Viena. Nosotros promovemos la psicoterapia existencial con énfasis en el análisis existencial y la logoterapia del Dr. Frankl. Tenemos o contamos con un modelo integrativo que hemos desarrollado hace más de 15 años, o basado en la experiencia de 15 años, ¿no? Y basado en la experiencia también de Víctor Frankl. Además, contamos con la colaboración de más de 24 docentes internacionales colaboradores. Nuestra misión como APAEL es promover el análisis existencial y la logoterapia como un medio para ayudar a vivir una existencia libre, consciente y significativa. Algunas de nuestras líneas de acción son la atención terapéutica desde este modelo humanista existencial también integrativo, la formación en psicoterapia humanista existencial, que estamos próximos a iniciar, pero también la difusión de la psicoterapia existencial a través de cursos, talleres, congresos y jornadas. Ahí tienen algunas imágenes de los primeros, digamos, grupos de formación y del congreso del que les estábamos hablando, ¿no? Este webinar está realizado en el marco de nuestra formación virtual en psicoterapia 2021, que comenzamos ahora en abril. Y en este evento le hemos pedido a Clarita que en líneas generales conozcamos esta propuesta terapéutica del análisis existencial, que podamos entender, ¿no? ¿Qué comprendemos por dimensión no ética desde la mirada de la logoterapia? Y también cómo utilizar los recursos no éticos, cómo promover los recursos no éticos en la vida personal y en la práctica terapéutica. Muy bien. Bien. Y ahora para hablarles un poco de Clarita Martínez, ella es psicóloga clínica y doctoranda en psicología, tiene un posgrado en logoterapia y análisis existencial, es diplomada también en logoterapia y análisis existencial, especialista en docencia universitaria, es logoterapeuta y análisis existencial de niños, adolescentes y adultos, es directora de la Red de Logoterapia e Infancia Faros de Sentido, es docente e investigadora en el área clínica, humanista, existencial en varias universidades colombianas, conferencista y docente internacional con temas de logoterapia, énfasis en logoterapia e infancia.
pertenece al grupo de investigación Resilio de la Universidad Javeriana, ¿sí? Es escritora y coautora de varios libros, ¿no? Logoterapia en acción, Familias resilientes de la adversidad a la alegría, Ternura, la revolución pendiente, Caminos para una crianza con sentido, del abismo a la depresión, del abismo de la depresión a las cumbres de una vida en plenitud. Y Clarita, como les decía, también es colaboradora, docente internacional de APAEL hace muchos años. Muy bien. Entonces, antes de empezar, les pedimos que por favor cierren cualquier distracción, pongan su teléfono en modo avión o apáguenlo si pueden regalarse estos minutos para aprender algo bueno, algo significativo para nuestro camino personal, pero también para nuestro desarrollo profesional. Muy bien. Entonces, que ir al hospital mañana, tenemos que hablar con la doctora. Hay alguien que está ahí. Permítanme un ratito. Voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a cerrar un audio que está por acá. Ya está. Muy bien. Clarita. Te invitamos entonces, o te invito entonces, para que puedas explayarte. Claro que sí. Muy buenas noches a todos. Espero que el día de hoy podamos compartir, podamos entender los aspectos básicos de la logoterapia. Y la dimensión espiritual es uno de los, más que conceptos, una de las vivencias más importantes del ser humano. Mi objetivo el día de hoy es poder dar una luz, así como este faro de sentido, poder iluminar un poco a cada uno en su ser, en su conciencia, en su espíritu, en su pensamiento, sobre todo, hacer conciencia de que todos somos seres espirituales. Víctor Frankl propone la espiritualidad no como un concepto ligado a lo religioso, sino que un psiquiatra, neurólogo, filósofo, propone la dimensión espiritual. Es decir, no es un religioso, no es un psicólogo, es un médico el que trae la dimensión espiritual a la psicoterapia, a la psicología, a la vida. En sus libros, Víctor Frankl dice que él escribe no solamente para psicólogos o psiquiatras, sino que escribe para el hombre común de la calle. Dice que la logoterapia no es exclusiva de la psicología o la psicoterapia, sino que cualquier persona puede acercarse a leer logoterapia. Ya es diferente si uno quiere formarse en logoterapia. Ya si uno quiere ser logoterapeuta, pues ya requiere una formación. Para ahí tenemos a APAEL y todos nuestros colegas de APAEL, a Fadia, Roberto y todo el equipo, para hacer esta formación. Entonces, formarse en logoterapia significa comprender los conceptos básicos y sobre todo acompañar a ese despertar y esa expresión de la dimensión espiritual. Entonces, el objetivo de la conferencia de hoy es comprender muy rápidamente, pues porque eso es como para toda una formación. Intenté tomar algunos puntos importantes de qué es la dimensión espiritual y compartirles algunos trabajos, algunas expresiones de la dimensión espiritual que con mis consultantes, yo trabajo con niños, adolescentes y adultos, y Faros de Sentido es parte de esa contribución a ese trabajo, especialmente al trabajo de la logoterapia en la infancia. Trabajo con adolescentes y adultos también, pero Faros de Sentido ha sido como esa luz para comprender esa espiritualidad en la infancia, cómo desde la infancia descubrimos el sentido de la vida. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Entonces, podemos al final, como voy a hacer la exposición, si surgen preguntas, por favor ustedes las van escribiendo en el chat, de tal forma que al final de la conferencia podamos responder todas sus preguntas, sus intervenciones. No lo hacemos en la mitad de la conferencia porque se pierde el hilo. Entonces voy a intentar dar algunos conceptos básicos y al final, por favor, si a veces surge la pregunta,
está el chat para que escriban, por favor. Entonces, aquí vamos a compartir la pantalla. ¿Dónde estás? Por acá. Menos un segundo. Vamos a abrir acá el archivo. Aquí está. Bueno, este es un trabajo. Aquí, por favor, me avisan cuando vean el PowerPoint completo. Está viendo. Perfecto. Entonces, la espiritualidad, cuando Viktor Frankl nos habla de espiritualidad, imagínense a Viktor Frankl hablando de espiritualidad hace más o menos 80 años, 70 años, hablando de espiritualidad en un medio en donde lo espiritual solamente era un tema exclusivo de otras ciencias. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de recursos espirituales, es decir, que todos los seres humanos tenemos esa esencia, llamémoslo así, por llamarlo de alguna forma. Entonces, si ustedes de pronto tienen alguna duda o quieren de pronto algún libro, tienen alguna pregunta, también aquí están mis redes sociales. Si alguien quiere escribir a Faros de Sentido en Instagram o en Facebook o al correo, o también pues con Fadia y con Apael. Estamos ahí para servirles y sus preguntas. Entonces vamos a empezar aquí. Entonces, generalmente en la psicología y en la psicoterapia se hablaba de la dimensión somática, que es la biológica, y la dimensión psicológica. Sigmund Freud y Alfred Adler fueron docentes, maestros de Viktor Frankl. Viktor Frankl estudia medicina. Desde muy joven se interesa por el sentido de la vida. Desde muy joven, Viktor Frankl se preocupa por la dimensión humana. Dice, ¿por qué el ser humano pierde el sentido? ¿Por qué el ser humano percibe sentido? ¿Qué nos hace humanos? Esa es la gran pregunta que Viktor Frankl intenta contestar. Y una de las dimensiones que él propone, que integra eso psicológico y eso somático, es lo que él llama la dimensión espiritual o la dimensión no ética. No ética viene de nous, que significa espíritu. Frankl, imagínense en un medio médico donde hablar de espiritualidad era casi imposible. Viktor Frankl dice, bueno, voy a traer un término no tan directo. Y dice, bueno, el nous, el plano de lo no ético, es un poco más suave. O sea, es más fácil hablar de dimensión no ética, aunque sea lo mismo. Simplemente era una estrategia de Frankl para poder incursionar en el medio médico, psicoterapéutico y poder hablar de la dimensión espiritual en un mundo donde solamente espiritualidad era relacionado con religiosidad. Entonces vamos a un primer punto importante, es que espiritualidad no es religiosidad. La espiritualidad nos permite conectarnos con la trascendencia, nos permite conectarnos con lo que Viktor Frankl llamó el suprasentido, que es decir, un sentido superior, un sentido más allá, esa dimensión misteriosa del ser humano. Por tanto, esa dimensión espiritual es una dimensión en movimiento, es decir, lo espiritual no es estático. Entonces tenemos una dimensión de desarrollo biológico. Nacemos, tenemos todo un desarrollo evolutivo, cada edad tiene un desarrollo, tiene una razón de ser, entonces a tal edad hablamos, a tal edad caminamos, entonces el cuerpo tiene un crecimiento, tiene un desarrollo. Igualmente lo psicológico, la personalidad no está ahí dada desde el principio. La personalidad es la suma de el carácter y el temperamento. Es decir, el temperamento es lo que nos es heredado, lo que nos es dado, y el carácter, lo que nos es
dado en la crianza, lo que aprendemos, y unimos ambos elementos. Pero tenemos siempre, Viktor Frankl nos trae la libertad interior, que es la capacidad de decidir, que es la capacidad de hacer de nosotros algo más de lo que el mundo ha hecho de nosotros. Entonces vamos a ir entendiendo un poco cuál es la esencia de la dimensión espiritual. Entonces ya tenemos la primera, que no es la dimensión religiosa, que la dimensión espiritual siempre está en movimiento, es decir, siempre está presente. No podemos decir que un ser humano no tenga espiritualidad o que no sea espiritual. Vamos a entender más adelante que lo que ocurre es que se nubla esa dimensión espiritual. Voy a traer el ejemplo del eclipse. Todos somos luz, pero a veces situaciones de vida, situaciones traumáticas hacen que esa dimensión espiritual se eclipse un poco. Pero todos, por ser seres humanos, tenemos dimensión espiritual. No hay nadie que no tenga esa dimensión. Lo que sí podemos hacer, y es lo que hacemos en psicoterapia y lo que hacemos como un trabajo personal, es que esa dimensión espiritual sea más plena. La dimensión espiritual necesita manifestarse en acciones. Está ahí, es como en potencia. Algo en potencia es como que está ahí para manifestarse. Hagan de cuenta, por eso me gusta esta imagen de la mariposa, porque la mariposa no es mariposa desde el principio. Se transforma, tiene un proceso, tiene una plenitud. Alguien diría, no, pero esa crisálida que va a poder volar. Muchas veces nos pasa a nosotros mismos o con personas cercanas o con personas que decimos, no, esa persona no va a cambiar o esa persona se va a quedar así. Todos tenemos la posibilidad de que esa dimensión espiritual sea plena. Tenemos la conciencia, tenemos la decisión de hacerlo. Incluso, ¿qué nos permite tomar esa decisión? La dimensión espiritual. Viktor Frankl nos dice que la dimensión espiritual necesita de un cuerpo y de una personalidad. O sea, no vamos a ver espíritus, no vamos a ver espíritus andantes. No, o sea, la dimensión espiritual necesita un cuerpo, un ser que exista en un momento dado, en un tiempo dado, necesita una personalidad, es decir, una forma de ser, un ser que es único e irrepetible. Entonces la dimensión espiritual necesita poderse manifestar y por sí misma, por más de que tenga todas las posibilidades, todas las potencialidades, pues no puede ser sin un cuerpo y sin una personalidad. Eso es fundamental. En ese sentido, la dimensión espiritual es una dimensión integradora. Es una dimensión que integra. Vamos a poner primero esta. Es una dimensión que integra las dos dimensiones. Es el núcleo sano de la persona. ¿Qué quiere decir Viktor Frankl con que es el núcleo sano de la persona? La espiritualidad no enferma. Enferma la dimensión biológica, somática, enferma la psiquis, pero la dimensión espiritual está ahí siempre, plena, a la espera de poder acompañar esa plenificación del ser. Entonces, nuestro trabajo, nuestra tarea como seres humanos es comenzar a transformar esas dificultades que impiden que esa dimensión espiritual se manifieste. A veces son situaciones de conflictos, de familia, a veces son situaciones límite, de sufrimiento, culpa o muerte, a veces son restricciones de trastornos a la salud mental que hacen que temporalmente esa dimensión espiritual no se manifieste plenamente. Ahí es donde viene la función y la tarea de la psicoterapia. La psicoterapia viene a acompañar a cada una de las personas, niños, adolescentes o adultos, a que su dimensión espiritual sea plena, a que su dimensión espiritual pueda manifestarse en el máximo de cada persona. Cada persona decide cuál es su máximo de expresión. Entonces, a veces hay situaciones complicadas, difíciles, restricciones biológicas, enfermedades en lo biológico, que hace que a veces se dificulte esa expresión, pero precisamente es ese poder desafiante del espíritu el que permite que podamos transformarnos y hacer de nosotros mismos un ser pleno de sentido. Entonces, Viktor Frankl
para intentar entender, para intentar comprender también la dimensión espiritual, divide la espiritualidad en recursos espirituales. Entonces dice que la dimensión espiritual está compuesta del recurso de autodistanciamiento y autotrascendencia. Yo ya les voy a explicar más adelante qué consiste para que vayamos más o menos aproximándonos a eso que es la espiritualidad en Viktor Frankl. El autodistanciamiento, la autotrascendencia, aunque él lo divide, siempre van juntitos. No podemos separar una de la otra. Son recursos específicamente humanos. ¿Qué significa eso? Que el ser humano, para poder ser en el mundo, necesita esa dimensión espiritual y necesita ejercer esa espiritualidad. Necesita ponerla en acción, en palabras, en vínculo, en relación. Por lo tanto, la dimensión espiritual, esa es otra característica, la dimensión espiritual, es que es en vínculo, es en relación, es con un otro y un para otro. No es en soledad. Uno podría tener su espiritualidad y toda la potencia, toda la posibilidad de ser, pero si no es para un mundo, si no es para una relación, si no es para una tarea, si no es para un propósito, pues no tendría sentido. Entonces, vamos ahora más adelante a explicar un poco mejor, de forma muy rápida, qué es el autodistanciamiento, qué es la otra trascendencia, que se fundamenta en lo que Viktor Frankl llama los recursos existenciales, que son los pilares de la logoterapia, que es la libertad de la voluntad de sentido y el sentido de vida. Que ya les voy a explicar así. Todo esto ustedes lo van a ver en profundidad en la formación. Aquí solamente es una abrebocas porque no les puedo explicar todo, porque me gustaría mucho, sobre todo, compartirle en psicoterapia cómo se puede lograr eso, como ejemplos. Por eso voy así de pronto un poco rápido. Entonces me perdonarán si hay algunas cosas que no comprenden, pues ya vamos a tener también otro webinar de otros colegas, compañeras y amigos que van a también a profundizar en estos conceptos. Por tanto, la espiritualidad, ya sabemos que todos somos seres espirituales, esa esencia de poder ser que nos permite, Víctor Franklin nos dice que nos permite estar junto a algo, junto a alguien, que es la intencionalidad. La espiritualidad nos hace ser seres intencionales. Es decir, no somos una ratita de laboratorio donde solamente nos pueden adiestrar premios, castigos, y nosotros solamente seguimos, bajamos la palanquita y ya. No, tenemos la posibilidad de elección y de intencionarnos. Eso es fundamental. Y eso lo da la dimensión espiritual. También tenemos esa posibilidad de estar junto al otro, del encuentro, de amar. Eso es lo más fundamental. De ahí es la esencia de la autotrascendencia. Más adelante vamos a ver que si no tenemos a un otro con quien compartir lo que logramos, lo que tenemos, pues realmente pues no seríamos humanidad. Estar junto al otro y ese encuentro de amor en el otro nos hace humanos. Por lo tanto, incluso en estos tiempos, hemos sido cuestionados en qué tan humanos somos, cómo somos, qué hemos hecho de nosotros como humanos. Entonces yo siento que esta pandemia, es decir, el sentido de la vida no es solamente un sentido individual. También la pregunta por el sentido es para nosotros como seres humanos. También habría no solamente una espiritualidad individual, sino también cuando hay un sentido colectivo, un sentido de familia, un sentido de pareja, un sentido de comunidad, un sentido de país, un sentido de mundo, habría una espiritualidad colectiva. Víctor Frankl fue discípulo, estuvo unos años trabajando con Carl Jung y de ahí, del inconsciente colectivo, también gestó lo que él llama el inconsciente espiritual. Es decir, la espiritualidad tiene una dimensión inconsciente y una dimensión consciente. Es decir, hay una posibilidad de manifestación, está ahí en latencia, está en potencia, y cuando se manifiesta la espiritualidad es consciente. Vuelve de nuevo y se hace no consciente. Y así, por eso, la dimensión espiritual es dinámica.
Se manifiesta, está en potencia, se manifiesta, está en potencia, pero siempre está ahí. Por tanto, nos dice Viktor Frankl, que lo espiritual asigna una función instrumental y expresiva a lo psicofísico. ¿Qué significa? Que tenemos un cuerpo, tenemos una personalidad, pero la dimensión espiritual nos hace dar ese sello personal, individual y único. Podemos tener personalidades diferentes. Incluso alguien puede tener un gemelo y tener un otro yo aparentemente igual, pero nunca van a ser dos seres humanos iguales. Entonces, por tanto, la dimensión espiritual nos da esa posibilidad de diferenciación, de unicidad, y eso es fundamental. Y eso es como la fuerza de lo espiritual. Entonces, en ese sentido, aquí vamos a ir adelantando, vamos a comprender un poco qué es eso de los recursos espirituales. Yo les voy dando características de esa esencia de lo espiritual. Viktor Frankl decía que lo más difícil en logoterapia era comprender la dimensión espiritual. Dice, no se esfuercen porque tiene su dimensión de misterio. Es decir, si la dimensión espiritual es intuitiva, es emotiva, no es racional, es prelógica, tiene otro tipo de comprensión, va a llegar a un punto donde el ser humano no va a lograr entender. Entonces nos dice Frankl, cuando ustedes digan, uy, no entiendo, ahí ustedes ya se han acercado a la dimensión espiritual porque no todo es comprensible la dimensión espiritual. A veces es irreflexionable, es decir, no podría uno comprender, es decir, si uno es un ser espiritual, cómo poder agarrar, cómo poder asir, cómo poder ver lo espiritual si uno es un ser espiritual. Es como si yo necesito un espejo para ver mi rostro. En sí mismo yo no lo podría ver. Algo así es lo mismo en la dimensión espiritual. Necesito de un otro que me facilite verme como un ser espiritual. Por eso la esencia de lo espiritual es existencial, es relacional. Entonces, Franklin nos dice, bueno, vamos a intentar entender qué es eso de la expresión de lo espiritual. ¿Cómo sabemos que la dimensión espiritual se está manifestando? Bueno, primero con el autodistanciamiento. Nos dice Franklin que es la capacidad humana de distanciarse de los mandatos psicofísicos, que le permite a la persona automonitorearse y autorregularse. Y desde niños podemos hacer eso. No hay que esperar a ser adolescente o ser adulto para eso, no. Desde pequeños podemos distanciar. ¿Qué significa distanciarse de uno mismo? Cuando uno se da cuenta de lo que uno piensa, de lo que uno hace, de los sentires, de las emociones. ¿Qué hice ayer? Cuando nos detenemos a pensar y sentir, ¿qué hice el día de hoy? Al final del día. Hice esto. Uy, no, me equivoqué con tal persona, tengo que pedirle disculpas. Uy, logré esto, he avanzado en esto. Cuando nos despertamos en la mañana y decimos, ¿por qué razón me despierto? ¿Cuál es el primer pensamiento de cada uno de ustedes cuando se despierta? Ahí, en esa respuesta, Viktor Frankl dice que responsabilidad es responderle a la vida. Entonces, en esa respuesta diaria, en esa respuesta de levantarse al mundo y hacer lo que hay que hacer, necesitamos de ese autodistanciamiento para poder saber qué queremos, qué necesitamos, qué necesita el mundo. Entonces, este autodistanciamiento nos permite, hagan de cuenta que tuviéramos un dron. Uno ve a veces de esas fotos espectaculares tomadas por drones. Hay una serie muy buena bueno, en uno de esos canales que dan películas donde muestran el mundo desde un dron y uno dice, wow, esa perspectiva no la había visto. Había visto esta perspectiva. Nosotros tenemos un dron existencial interior, llamémoslo así, que es la dimensión espiritual, que nos permite tener una perspectiva de nosotros mismos en todas las dimensiones, de lado, arriba, izquierda, derecha, de abajo, de todo lado, que nos dice cómo estoy, cómo me siento, qué quiero hacer, qué decisión voy a tomar, cuál es mi sentido de vida.
y en torno a ese sentido voy a proyectar esas tareas, ese proyecto. Primero es el sentido, luego es el proyecto. ¿Qué nos permite eso? El autodistanciamiento, como una expresión de la espiritualidad. Por tanto, miren que todos ejercemos ese recurso todos los días, o sea, no es algo mágico. ¿Qué es lo que facilitamos en la psicoterapia? Que se amplíe esa posibilidad. Cuando alguien, por ejemplo, dice, no sé qué me pasa. Algunos dicen, no sé qué me pasa, pero intuyo que creo que me puede pasar. Otros dicen, sé qué me pasa, pero no sé qué hacer. Y otros dicen, sé qué me pasa, no sé qué hacer, o sé qué hacer y me da miedo confrontar una decisión. Por eso postergo, por eso procrastino, por eso evito. Entonces el proceso de psicoterapia facilita que la persona exprese esa espiritualidad que le permita a uno esa posibilidad de ser en plenitud, que le dé la posibilidad de manifestación plena de sí mismo con las menos restricciones posibles. Lo que pasa es que no siempre es fácil uno enfrentarse a uno mismo. A veces es difícil uno poder enfrentar sus lados sombríos, sus dificultades. Entonces, ser humano no es perfección. La espiritualidad nos facilita la posibilidad de vernos en los lados sombríos y luminosos. ¿Cuáles son mis lados sombríos? ¿Cuáles son esas dificultades que he tenido por mi infancia, por los momentos difíciles de vida que he tenido? Pero siempre la logoterapia nos da una visión de esperanza, de fe y de confianza. Eso me encanta la logoterapia. No es una psicoterapia centrada en el trauma, no es una psicoterapia centrada en lo patológico, no es una psicoterapia así como que, ay, vamos a ver qué vamos a hacer. Pues usted como que no tiene remedio. Pues ya para qué viene psicoterapia a los 60, ya muérase así, ¿para qué cambia? No, el ser humano siempre tiene la opción de transformarse y como dicen, encuentra uno ahí su mejor versión. Yo no sé cuál será la mejor versión, pero uno tiende siempre a ser mejor en cada etapa de vida. Cada edad te da la posibilidad de explayar más esa dimensión espiritual. Entonces, por tanto, este recurso es fundamental en psicoterapia. Ya está. Es decir, el autodistanciamiento no es una técnica. Vamos a usar la técnica de autodistanciamiento. No, vamos a facilitar, ejercer tu autodistanciamiento que ya lo tienes. Entonces, lo que uno hace en la psicoterapia es facilitar herramientas, hay sí técnicas para que esa posibilidad se exprese de forma mejor. Tenemos entonces también el recurso de autotrascendencia. Recuerden que van juntitos siempre. Uno sin otro no puede estar. Entonces, el recurso de autotrascendencia, dice Víctor Frankl, es principalmente humano y significa que yo puedo como ser humano estar siempre intencionado, dirigido, apuntando hacia algo o alguien distinto de mí mismo. Entonces, el autodistanciamiento se centra en verme a mí mismo, pero no puedo quedarme ahí dando vueltas. Incluso si doy muchas vueltas, hiperreflexiono, me quedo demasiado pensando en mí, qué me pasa, y no, necesito salir al mundo. Doy una vuelta a mí mismo, voy hacia adentro, pero para salir, salgo, me doy cuenta que estoy en un momento determinado, en un mundo, que tengo personas alrededor. Entonces, Víctor Frank dice que esta es la esencia de lo humano, dirigirme a algo o a alguien diferente a mí mismo. Entonces, él dice que ahí surge el sentido, un sentido que cumplir, una causa, un propósito, alguien a quien servir o una persona a quien amar. Entonces, como seres humanos, tenemos esa posibilidad. Entonces, parte de ese acompañamiento que hacemos en psicoterapia es que a veces o nos quedamos demasiado nosotros mismos y no sabemos hacia dónde apuntar, es decir, qué quiero, a quién amo. Aparentemente, no tengo a quien amar o nadie me ama. No, sí, mira, esto es el amor, esta es su vivencia del amor, posiblemente usted fue abandonado o fue herido
o fue maltratado en el pasado por personas que quizás en vez de amarlo, lo maltrataron. Vamos a ver cómo sanar ese ser amable que es usted, que usted puede ser amado y amar. Cuando ustedes le dicen, cuando a uno le dicen usted es una persona muy amable, yo me quedé pensando en esa palabra. Y entonces el ser amable es que yo puedo ser amada, pero también puedo amar a otro. Y eso es una expresión de la espiritualidad, la dimensión del amor. Y de encauzar mi intencionalidad hacia algo, hacia alguien y una causa. Entonces, si se dan cuenta, primero hay una posibilidad de verme a mí mismo para identificar en dónde estoy, qué quiero, qué necesito, cómo soy yo. El autoconocimiento es fundamental para poder descubrir ese sentido de la vida, para poder saber con quién cuento, a quién amo, a quién puedo amar, qué sano de mi vida. No solamente es el amor a las personas, también es el amor al mundo en donde estoy, a la naturaleza. El ser humano como ser espiritual está integrado a un mundo, no está desligado del mundo en donde está, por eso es existencial. Tiene unos otros cercanos, tiene unos otros lejanos, tiene un mundo, tiene a la naturaleza, tiene el universo donde estamos ubicados, en donde hay una dimensión de misterio, pero igual tenemos que seguir viviendo. En ese sentido, esa dimensión espiritual tiene otros acompañantes. La dimensión espiritual es libertad, es libre por naturaleza. Pero Víctor Frankl nos dice que es una libertad limitada. ¿Por qué? Porque hay determinismos biológicos, hay determinismos psicológicos, hay determinismos sociales, económicos. Tenemos esa libertad, pero esa libertad limitada por los condicionamientos, por las cosas y personas externas, no podemos hacer lo que queramos, pero Víctor Frankl nos dice que hay una libertad interior. Ahí sí tenemos toda la posibilidad de libertad. Por tanto, nos dice que tenemos una libertad de la voluntad y tenemos una responsabilidad. Dice, por tanto, esa libertad de poder ser en un mundo que tiene limitaciones, que tiene restricciones, en donde no puedo controlar todo, donde debo aceptar algunas cosas que no puedo cambiar, pero sí tener la sabiduría para poder encontrar eso que sí puedo cambiar. Esa libertad es necesaria y es de la voluntad porque me permite identificar qué sí puedo transformar, que en mí mismo, que en mi mundo pequeño. Hay algunos que osan transformar sistemas, transformar formas de pensar, paradigmas, pero siempre con una finitud. Entonces, Víctor Frankl nos dice que la libertad y la responsabilidad van juntos. Incluso en 1972, en una conferencia en Estados Unidos, Víctor Frankl propone hacer la estatua de la responsabilidad al otro lado de la costa de Estados Unidos, porque dice que a veces se habla de libertad, pero poco de responsabilidad. Entonces nos dice que esa facultad de ser libres, pero también responsable, surge de la dimensión espiritual. Otro pilar es la voluntad de sentido. Es decir, dice que el ser humano siempre está en tensión, hay una tensión, una sana tensión entre el ser que somos y lo que puedo llegar a ser. Y esa tensión es fundamental. Siempre estamos así, pendientes. ¿Quién soy? ¿Qué puedo llegar a ser? No, esto no me gusta, esta opción que tengo ahora no, tengo que transformarla. Entonces, esa tensión de ese ser actual con un poder ser es fundamental y es lo que nos dirige esa voluntad de sentido. Decir que somos seres que nos dirigimos hacia el sentido y necesitamos movernos, decidir. Detrás de toda decisión hay un valor. Por lo tanto, somos seres dirigidos hacia valores. Cada decisión hay un valor y cada uno tendría internamente esa, digamos, esa axiología personal, esos valores, donde cada uno determina, según cada vivencia, cuál es ese valor importante en su vida. Por eso todos somos diferentes, todos tenemos una posibilidad diferente de ejercer ese valor, de poner ese valor en acción.
no en teorías de lo cognitivo, sino de la vivencia. Entonces nos dice también que otro pilar, entonces tenemos libertad de la voluntad de sentido y sentido de vida. Esos son los pilares de la logoterapia, donde lo espiritual se logra mover, es como eso humano, la esencia de lo espiritual, y esa espiritualidad es libre, es responsable y se dirige hacia un sentido y siempre está en tensión. Por lo tanto, siempre está en transformación. Y ese sentido de vida, nos dice Franklin, es la posibilidad más valiosa en el trasfondo de la realidad. Mucha gente dice, ¿qué es eso del sentido? Que se habla en logoterapia del sentido, el sentido, el sentido. Y me gusta a mí mucho este concepto de Franklin. El sentido es la posibilidad más valiosa en el trasfondo de la realidad. Es decir, no está ahí, el sentido no está ahí de frente, hay que buscarlo. Está en el trasfondo de la realidad de cada uno. Por tanto, yo no podría decir, mira, tu sentido de vida, Fabi, es este, aquí está, ejércelo. Y uno, gracias. No, es una tarea personal. Es una tarea que no puedo delegar a nadie. Y si la delego, tengo que recuperarla, porque si no voy a ser desgraciada, frustrada, porque viví la vida de otros y no la vida que yo quería vivir, siempre orientada en valores. Por eso Víctor Frank decía sí a la vida a pesar de todo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces ese sentido de vida nos da la posibilidad, nos dice a Víctor Frankl, que hay vías de percepción de sentido. Entonces, si somos seres espirituales, que nos diferenciamos de los animales por esa facultad, si somos libres, si somos responsables, si tenemos una voluntad de sentido dirigida a descubrir un propósito de vida, ¿cómo hacemos eso? Entonces, Víctor Frankl, en su vivencia personal, él pasó por campos de concentración, sin embargo, la logoterapia nace antes de campos de concentración, pero esa vivencia, esa experimentum crucis que él llama, esa vivencia profunda, límite, le permite reafirmar que es un ser espiritual, que también, no importa que sea médico, psiquiatra, todo ser humano necesita descubrir un sentido. Encuentra 3 vías principales de percepción de sentido, a lo que él llama valores de creación, valores vivenciales o experienciales y valores de actitud. Entonces, los valores de creación es lo que llama el homo faber, que es el hombre que trabaja, es lo que yo le doy al mundo. El homo amas es el hombre que ama, el que experimenta, el que recibe del mundo. El homo faber da algo al mundo. El homo amas recibe del mundo principalmente el amor. Y el homo patiens es el hombre que sufre, el que necesita encontrar sentido en el sufrimiento. Por lo tanto, Víctor Frankl aporta 3 vías de percepción de sentido. Sentido del trabajo, sentido del amor y sentido del sufrimiento. El gran aporte de Víctor Frankl, pues de todo lo que hemos hablado, también es encontrar un sentido al sufrimiento, pero no como una postura masoquista de que hay que sufrir para encontrar sentido en la vida, no, sino que si hay una situación que no logro cambiar, que no puedo cambiar, que está ajeno a mí, necesito encontrar una actitud para afrontar esa situación que no puedo cambiar. Y ahí surge lo que él llama la logoactitud. También hay otras vías de percepción de sentido, especialmente en la infancia está el homo ludens, está el homo religious y está el homo humanus, pero bueno, no voy a profundizar en esas otras vías. Entonces, mire todas esas posibilidades, por tanto, uno en psicoterapia acompaña a las personas a que ejerzan su libertad, pero también su responsabilidad. Que si va a asumir una decisión, sea responsablemente. Es decir, sabiendo qué puede ocurrir, qué consecuencias puede tener esa decisión, qué valor prima sobre otro. A veces los conflictos existenciales o los dilemas existenciales no son entre valor y antivalor, sino entre valor-valor. ¿Cuál de esos dos, eso valioso que tengo en mi vida, debo elegir? No lo puedo tener todo.
hay una finitud de la existencia, no soy eterno, voy a morir en algún momento. Y nos dice Viktor Frankl que esa finitud de la existencia es lo que nos permite precisamente encontrar un sentido. No hay que esperar a morirse para descubrir un sentido. Viktor Frankl diferencia entre el sentido de la vida y el sentido en la vida. Entonces, si hay vías de percepción de sentido, sentido del trabajo, sentido del amor, sentido del sufrimiento, no hay que esperar al último instante de la existencia para saber si mi vida tuvo sentido. Eso sería el sentido de la vida. Cuando morimos, que se pase esa película, que uno dice, ay, bueno, ya tuvo sentido, no, ya no se puede hacer nada. Pero él dice, no, como seres humanos, como tenemos esa libertad y esa responsabilidad y esa voluntad de sentido, siempre hay opciones de transformar la vida y encontrar un sentido nuevo. Por eso habla de un sentido existencial, un sentido del momento, el sentido en la vida. Hay un sentido propio de cada día, hay un sentido que yo puedo percibir en cada situación. Por tanto, si se dan cuenta, nosotros somos logoterapia todo el tiempo, pero también a veces hay dificultades que nos impiden realización de estos valores. ¿Cómo puedo yo darle algo al mundo? No sé qué darle. No, soy un inútil, no sirvo para nada. Y no necesariamente el homo faber, el sentido del trabajo, tiene que ver con tener un trabajo, tiene que ver con lo que yo le doy al mundo, dar algo al mundo. Cuando hablamos de trabajar, es una labor. Yo puedo darle algo al mundo, no necesariamente por una profesión o por un estudio. Somos seres experienciales, esos valores de experiencia vivenciales, donde yo puedo amar a algo o a alguien, y el valor de actitud es esa toma de postura ante el sufrimiento. Por tanto, Viktor Frankl nos dice que la espiritualidad es inconsciente. Ya les he explicado eso anteriormente. ¿Por qué es inconsciente? Porque es intuitiva. Y él hace una diferencia entre el inconsciente frankliano y el inconsciente freudiano. El inconsciente freudiano sería un inconsciente instintivo, impulsivo, mientras que la propuesta de Viktor Frankl es un inconsciente intuitivo. Esa espiritualidad que veíamos que está ahí en latencia, en potencia, esa sería esa espiritualidad no consciente, que necesita manifestarse y expresarse. Ustedes quieren profundizar un poco sobre este concepto, que también ustedes lo pueden profundizar en la formación. Está en el libro de Viktor Frankl, de Logoterapia y Análisis Existencial, textos de 6 décadas, de Herder. Entonces nos dice Viktor Frankl que lo espiritual también tiene otras formas de manifestación, y nos dice que lo ético, lo estético y lo erótico, las 3 es, son formas de manifestación, de expresión de lo espiritual. Lo ético es una manifestación. Cuando habla de lo erótico es el eros del amor. Y cuando dice lo estético son todas las expresiones del arte. Entonces dice que el arte, esa expresión intuitiva, es una forma de expresión. El amor, el eros, es otra forma de ser seres espirituales. Y lo ético, esa conciencia ética, esa conciencia moral, lo que nos permite diferenciar, nos permite hacer un balance decisional. Esa decisión a veces tan difícil, esa ética de lo humano nos hace humanos. Es decir, necesitamos orientarnos, o si no, imagínense, pues todo el mundo haría lo que quisiera. Entonces hay una ética más allá de lo profesional, hay una ética humana, esa conciencia moral que llama Viktor Frankl. Entonces dice que hay una conciencia artística, que sería esa expresión de lo espiritual. En lo artístico hay una conciencia moral, que sería esa conciencia de lo ético, y una conciencia del amor, que sería eso que llama lo erótico. Por lo tanto,
digamos, el arte. Yo utilizo mucho las expresiones de arte en la psicoterapia como una aproximación a esa expresión de lo espiritual, como esa posibilidad de poder elaborar sufrimientos, dolores, conflictos, dificultades. Entonces, Viktor Frankl nos dice que el artista no puede prescindir de la espiritualidad cuando se conecta con el arte. Entonces, dice que la inspiración, cuando uno dice que estoy inspirado, tengo la musa, esa musa es lo espiritual, esa conexión con el mundo que te hace consciente. Entonces, vamos a ver más adelante que estos recursos espirituales, el arte para mí es fundamental. Utilizo mucho el arte en la psicoterapia para facilitar autodistanciamiento y autotrascendencia. Entonces, este espíritu, esa fuerza de lo espiritual, que no sé en dónde está, pero existe, que no sé en dónde está, pero se manifiesta. Hay una característica esencial que me encanta, que Viktor Frankl habla del espíritu desafiante. Es decir, la espiritualidad es desafiante, es decir, necesita confrontar. No es una espiritualidad boba, tonta y perezosa, no. La espiritualidad es activa y se desafía y se deja desafiar. Es decir, es fuerza, es posibilidad de manifestación. Entonces les voy a mostrar aquí. Viktor Frankl estuvo en campos de concentración. Parte del propósito de nosotros es descubrir, simbólicamente hablando, cuál es el campo de concentración de esa persona que no le permite ser. Decir, parte del proceso terapéutico sería esa liberación de ese campo de concentración, llamémoslo así, a veces propio, a veces de otros, que necesita despertar ese espíritu desafiante. Pero ese espíritu desafiante no es un espíritu destructivo. Siempre la espiritualidad es vida. Cuando hablamos de desafiante, no es algo agresivo, no. Desafiante es una fuerza que tiene esa posibilidad de ser en construcción, en posibilidad, en propositividad. Entonces les voy a mostrar aquí Viktor Frankl en campos de concentración. Él tiene una frase que utiliza mucho, que uno dice, bueno, que fue como una afirmación positiva, como una huella de sentido que él la trajo siempre a su vida, esa frase de sí a la vida a pesar de todo. Sí a la vida a pesar de todo. Era algo que se repetía Viktor Frankl en momentos de dificultad. Esa era como un impulso. Y el arte, las frases, los textos, facilitan también la expresión, ese despertar de lo espiritual. Y Viktor Frankl, yo decía, bueno, ¿de dónde salió esa frase? La hizo Frankl, se la propuso él. Él dice, no, esta frase no es mía. ¿De dónde surge ese sí a la vida a pesar de todo? Que despierte ese espíritu desafiante que todos tenemos. Sabemos que Viktor Frankl estuvo en campos de concentración del 42 al 45. Saben que los judíos tenían, las personas que estaban en campos de concentración tenían un número. El de Viktor Frankl era el 119.104. Y esa experiencia dolorosa que él vivió, él la llamó el Experimentum Crucis, y estuvo en diferentes campos de concentración. Terezin, Auschwitz, Buchenwald, Birkenau y Dachau. Y cada uno fue una situación límite fuerte que lo confrontó con su humanidad y la humanidad de los otros y el espíritu desafiante de los otros. Pero la espiritualidad no la tiene fácil porque todos tenemos en algún momento momentos difíciles de tormentas, de desesperanza, de miedo, de incertidumbre, de tristeza profunda, de desesperación, de temor, de ansiedad, de soledad, de vacío existencial. Y a veces una pérdida temporal de sentido que lleva a las personas al suicidio. En campos de concentración, Viktor Frankl nos cuenta en su
libro, El hombre en busca de sentido, que se lo recomiendo. Es un bestseller. Ese es uno de los libros de Viktor Frankl que muestra esa humanidad de su propia vivencia. Él dice que el ser humano temporalmente se le obstaculiza ese sentido de la vida y puede llegar al suicidio. Sin embargo, dice que ese a pesar de todo decir sí a la vida siempre está presente en el ser humano y puede confrontar hasta las situaciones más difíciles dependiendo de esa restricción que la persona tenga en ese momento de vida. Y hago esa comparación de esa vivencia fuerte de un campo de concentración a la afición que tenía Viktor Frankl del alpinismo. Él decía que en el alpinismo uno tiene que esforzarse para subir, avanzar, llegar a la meta, a la cumbre, pero yo no subo solitario. El alpinista siempre sube acompañado. Pero él dice, nosotros subimos y tenemos que volver a bajar. Uno no se queda arriba en la montaña, uno baja. Por lo tanto, la vida es subir y bajar en cumbres y abismos, subir y bajar. Entonces, esta frase de Viktor Frankl, decía la vida a pesar de todo, la toma él de una estrofa de un himno que cantaban los prisioneros en el campo de concentración de Buchenwald en Alemania, y que este fue un concurso que hicieron los nazis de composición de una canción, que de alguna forma esta canción muestra esos rezagos de esos sufrimientos vividos, pero también esa canción muestra una postura frente a la adversidad como una alternativa de un despertar colectivo de esa canción. Esa canción la cantaban en campos de concentración y los prisioneros aprovechaban esa canción para poder activar esa espiritualidad apagada por todas las vejaciones, por todos los maltratos, por esa falta de dignidad en campos de concentración. La música activa el espíritu desafiante, esa fuerza interior. Dicen que los prisioneros cantaban esta canción observando los hornos crematorios donde sabían que posiblemente moría uno de sus seres queridos. Esto fue en 1937 y a partir de este año siempre se cantaba ese himno en ese campo de concentración, en una ciudad de Alemania, pero no era solamente esa ciudad, era como si al cantar ellos, todos los espíritus humanos, toda esa humanidad, cantaran al unísono en todos los demás campos de concentración. Aquí está la letra de la canción. Aquí está la letra de la canción. Dice, cuando el día despierta, voy a leer fragmentos, cuando el día despierta, antes de que el sol ría, las tripulaciones se embarcan para los trabajos del día. Me gusta esta parte que dice, oh Buchenwald, no puedo olvidarte porque tú eres mi destino, solo quien te ha dejado puede medir qué maravillosa es la libertad. Oh Buchenwald, si ni nos lamentamos ni nos quejamos, y lo que sea que nos depare el futuro, todavía queremos decirle sí a la vida porque un día llegará el momento, entonces seremos libres. Y bueno, parte de toda la estrofa, toda la melodía es dar como confianza, fe, esperanza. Pero entonces quiero que podamos escuchar la letra de esta canción. No sé cuánto tiempo tenemos, que no quiero que se me quede, creo que todavía no sé cuánto tiempo nos queda. Bueno, voy a ir Ahorita avanzando. tenemos 20, 25 minutos más para que Listo. Listo. Entonces, sí. les voy a leer aquí esto lógicamente está en alemán, la traducción que hice pues no es una traducción profesional porque no sé alemán, pero se acerca bastante al contenido de la canción porque quiero que la escuchemos. Tengo aquí, lógicamente no es directamente el sonido de cómo cantaban los prisioneros, son unas canciones que sacaron la conmemoración
de, de como de poder dignificar estas personas que murieron en campos de concentración. Hay algunas melodías y canciones propias de esa época que cantaban los prisioneros. Entonces está un coro pues, que canta esa canción, pero quiero que se conecten con esa fuerza que transmite esta canción. Dice, cuando el día despierta, antes de que el sol ría, las tripulaciones se embarcan para los trabajos del día en el amanecer. Y el bosque es negro y el cielo rojo. Llevamos un pequeño trozo de pan en nuestras bolsas y en nuestros corazones, nuestros dolores. Oh Buchenwald, no puedo olvidarte porque tú eres mi destino. Solo quien te ha dejado puede medir qué maravillosa es la libertad. Oh Buchenwald, ni nos lamentamos ni nos quejamos. Y lo que sea que nos depare el futuro, todavía queremos decirle sí a la vida, porque un día llegará el momento, entonces seremos libres. Nuestra sangre corre caliente y la niña está lejos y el viento canta suavemente y la quiero mucho. Si ella es verdad, permanece fiel a mí. Las piedras son duras, pero nuestros pasos decididos y llevamos los picos y las palas con nosotros y en nuestros corazones aman. O Buchenwald, la noche es tan corta y el día tan largo, pero si se escucha una canción de nuestra patria, no dejamos que nos robe su valor. Mantén el paso, camarada, y no pierdas el coraje, porque llevamos la voluntad de vivir en nuestra sangre y en nuestro corazón, la fe. Oh, Buchenwald. Ese es más o menos el contenido. Entonces vamos a escucharla. Tengo aquí, este es como el CD, de conmemoración, donde hay algunas melodías y canciones. Vamos entonces, los invito de pronto a cerrar los ojos, a intentarnos conectarnos con un grupo de personas que cantan al unísono. A pesar de la adversidad, ese espíritu desafiante se manifiesta en el canto, cantando. Vamos entonces a escuchar, por favor. Die Sonne lacht, die Kolonnen ziehen zu des Tages hinein in den Morgen, und der Wald ist schwarz und der Himmel rot, und wir tragen im Brosack ein Stückchen Brot, und im Herzen die Sorgen. O Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen, weil du mein Schicksal bist. Wer dich verließ, wer kann es erst ermessen, wie wundervoll die Freiheit ist. O Buchenwald, wir jammern nicht und klagen, und was auch unsere Zukunft sei, wir wollen trotzdem Ja zum Leben sagen, denn einmal kommt der Tag, dann sind wir frei. Wir wollen trotzdem Ja zum Leben sagen, denn einmal kommt der Tag, dann sind wir frei. Imagínense esa fuerza de la voz. La voz es una expresión psicofísica. Necesitamos un cuerpo para poder hablar, necesitamos una voz, una garganta para poder cantar, pero la fuerza de la voz la da la dimensión espiritual. Ahí está como el ejemplo de esa integración de lo físico, lo psicológico y lo espiritual. Entonces, a veces, ¿cuántas veces no nos ha pasado que estamos en un momento difícil y a veces la creación, a veces la composición? Imagínense esta persona que compuso la melodía, el que compuso la letra, las que cantaron la música. Recuerden que lo estético, esa dimensión del arte, es una expresión de espiritualidad. Entonces, esta persona que se sentó a escribir
Ahí está el homo faber, el hombre que crea, que da al mundo. La persona que canta la melodía, el que le escucha, serían los valores experienciales o vivenciales. Y el que logra conectar ese poder desafiante de lo espiritual, engrandece ese homo patiens, ese hombre que sufre y logra mantener una logoactitud a pesar de la dificultad. Entonces, si ven que lo espiritual se va moviendo, la música es otro recurso que podemos utilizar en psicoterapia para poder conectar a la persona con esa búsqueda de sentido, con ese despertar de ese espíritu desafiante que le va a permitir o elaborar un sufrimiento, un duelo, tomar una decisión. Muchas veces, digamos, la música en algunas personas no necesita ser artista para conectarte con el arte, te permite a veces facilitar el autodistanciamiento. Entonces, le puedo decir a la persona eh, con una canción o con una melodía, dime cómo es tu vida en estos momentos. Entonces la persona puede a través de la canción, a veces hay personas que no se les facilita expresar lo que sienten y lo que piensan y dicen, mire, la verdad me siento así como esta melodía. O mire, esta canción dice lo que está pasando en este momento de mi vida. O después, una canción, una melodía, una letra de una canción puede volverse, transformarse en una huella de sentido. Es decir, que cuando tú escuchas esa melodía, esa canción, tu espíritu desafiante se despierta. Es decir, surge en ti esa opción de vivir, de tener un propósito, de activar esa dimensión espiritual. Entonces muchas personas, y en psicoterapia hay terapias no propiamente logoterapéuticas, pero que la logoterapia se nutre de otros enfoques, donde la música viene a integrarse al proceso de la psicoterapia, a veces grupal, a veces individual. Ese es un recurso muy importante a utilizar. No solamente de logoterapia se habla, también puede estar la música, la biblioterapia, que es leer, la lectura, que es escribir. Entonces, aquí de paso también, cada uno según su país, su cultura, pues puede utilizar una melodía o una canción en particular para la expresión de esos recursos no éticos. Y a pesar de todo, sí a la vida, Víctor Frank logró ese sueño. A veces en campo de concentración, él anhelaba volver a ver a su esposa, a su familia, se imaginaba dictando clase. Bueno, él perdió a toda su familia, solamente su hermana, Elsa, que logró ir a Australia. Él perdió a toda su familia y tuvo que confrontar esa gran pérdida. Y no solamente solo al salir de campos de concentración el resto de su vida, pero logró que ese sentido del amor a través de Eli, de su hija, de sus nietos, logró reafirmar y afianzarse de nuevo a la vida y poder cumplir ese sueño de volver a dictar clase, de poder difundir la logoterapia. Entonces el espíritu desafiante de Franklin permitió que a pesar de su sufrimiento pudiera difundir la logoterapia, poder hacer, por eso estamos aquí nosotros. Esta es una imagen que es como un ejemplo del espíritu desafiante, creo que esta foto la conocen muchos, es una persona que osa confrontar. El espíritu desafiante no es el de los tanques, ¿no? No, el espíritu desafiante es el de la persona que está aquí al frente. Es en una avenida en Chang'an, en Pekín, el 5 de junio de 1989. Había una guerra, una gran pelea de riñas, de revueltas estudiantiles y, digamos, el gobierno quería aplacar esas revueltas estudiantiles y esta persona como un símbolo de, de justicia, de solidaridad, de unión, digamos, confronta y esa impotencia en un acto humano, que aunque está solo, él representaba todo un pensamiento, un sentir, más allá de lo político, como esa necesidad humana de justicia y de equidad. Por tanto, lo espiritual siempre está pleno, siempre está iluminado, pero a veces hay situaciones, yo lo comparo por eso con un eclipse, hay situaciones que
nublan un poco esa expresión de la plenitud existencial. Todos pasamos por diferentes momentos. Depende de esas restricciones, depende de esas dificultades. Aquí alguien estaría en fuerte crisis existencial, pero de nuevo tiene otra vez la posibilidad de estar pleno. Entonces es un movimiento circular todo el tiempo. Estamos a veces plenos y no es de así, hay días, hay momentos de vida, hay crisis existenciales fuertes. Entonces lo importante, nos dice Viktor Frankl, no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Entonces ahí es donde viene que la psicoterapia, sus recursos espirituales en psicoterapia, donde todo ser humano tiene una toma de postura. Ya les he venido dando algunos elementos de la espiritualidad en psicoterapia. Aquí les voy a mostrar y compartir algunas expresiones de la logoactitud y de una toma de postura. Los faros de sentido es una herramienta de percepción de sentido, es un recurso, digamos, que surge a partir de una vivencia existencial con un niño de 7 años, con ideación suicida, intento suicida, hace más o menos unos ya casi 20 años de este encuentro, en donde en un evento, en una situación de nublamiento existencial total de este niño, donde juntos logramos vencer el miedo a la muerte. También desde mi lugar de terapeuta, yo tenía mucho temor que este niño pues se suicidara. Yo no quería, no, yo no quiero tener esto encima, y tenía miedo. Yo al principio no quería trabajar con este niño, pero con él descubrimos los faros de sentido. Este niño en una sesión, después les cuento la historia completa porque ya no alcanzo, pero en una sesión yo le pregunto, ¿qué es lo que tú necesitas en la vida? Y este chico me dice, yo necesito un faro en mi vida, como los navegantes, estoy perdido, tengo muchas tormentas, necesito una luz en mi vida. Entonces empezamos, dije, bueno, pintemos un faro, y de ahí surge, bueno, todo un proceso de construcción de los faros de sentido, que es tú detenerte en los primeros momentos de la psicoterapia, identificar qué es lo que yo deseo mejorar, transformar, cambiar, lo que Viktor Frankl llama la autoconfiguración y la autodeterminación. Es un ejercicio de autodistanciamiento en los primeros momentos de la psicoterapia. Entonces, el faro de sentido, invito a la persona, niño, adolescente o adulto, a pintar un faro, como sea, como se lo imagine, mientras lo dibuja, vaya pensando y sintiendo cuáles son esos propósitos que quiere trabajar en psicoterapia. Cuando termina de hacer el faro de sentido, los escribe por detrás de la hoja, y eso serían como esa orientación en la psicoterapia. Y a medida que vamos avanzando el proceso, vamos orientando las acciones, las tareas terapéuticas para consolidar esos propósitos que la persona identificó. El terapeuta no interviene en esa identificación, es la propia persona, a partir de ese autodistanciamiento, que sabe lo que necesita realmente. Uno lo que hace es acompañar a identificar esas restricciones. Y al final le digo que si logra esos propósitos, el llegar al faro de sentido sería lograr esos propósitos, en una palabra, logre integrar, resumir eso que necesita, o eso que quiere sentir, o eso que quiere lograr. Entonces, este faro es un faro de una niña de 11 años que estaba pasando por una situación muy difícil en su vida, muy complicada. Si se dan cuenta, si ven todas estas nubes alrededor de ella, era su situación existencial actual. Estaba muy mal con su familia, tenía pensamientos e ideación suicida, autolesiones, no se sentía bien en su escuela, no se sentía bien consigo misma, una crisis muy fuerte. Es decir, la crisis está representada en estas nubes alrededor. Ella al inicio dijo, bueno, yo quiero adaptarme. Ese era como un deseo inicial. Para yo poder sobrevivir y estar bien en mi vida, necesito adaptación. Y Soa lo colocó en la luz del faro. Después de un proceso de más o menos 6 meses, yo vuelvo a aplicar el faro de sentido para ver un poco la persona a través de las tareas, a través de las
las diferentes orientaciones, descubrimientos, trabajos existenciales, la persona cómo se siente. Si ven cómo está la niña, está aquí con una mano en el rostro, está así como paralizada, como quieta. Después de 6 meses de proceso, ella pinta su faro de sentido así. Si ven que cambia completamente esa posición existencial, ya no es paralizada, sino ya tiene una dirección. Esto que estaba completamente oscuro se diluye, no desaparece esas dificultades, pero ya está un poco más claro y ella se dirige hacia el faro. O sea, ya sus pies, aquí si ustedes se dan cuenta, los pies tienen una dirección, yo me dirijo hacia allá, tengo una direccionalidad. Entonces vemos cómo este faro de sentido tiene básicamente tres propósitos. Uno, facilitar la identificación de objetivos terapéuticos en el proceso de psicoterapia e invitar al otro a ejercer su autodistanciamiento para saber qué quiero, qué necesito en este proceso. Es un acto también de responsabilidad. Me detengo, me hago responsable de lo que me ocurre, lo que me corresponde a mí. Tomo acciones concretas y trabajo con mi terapeuta para lograr esos propósitos. Para algo o para alguien, ahí está la autotrascendencia. Yo no cambio solamente por mí mismo, cambio porque también estoy en un contexto, en una familia, con una pareja, con un trabajo, tengo un propósito de vida. Y el arte es una forma de expresión de esa dimensión espiritual. Este sería un ejemplo desde el arte de lo que yo trabajo en psicoterapia. Este es otro ejemplo. Estos son ejemplos de faros de sentido. Lo voy a pasar así muy rápidamente para poder mostrar otras herramientas antes de que se nos termine el tiempo. Hay procesos donde logro hacer 3 faros de sentido. Este es uno de ellos. Bueno, estos son faros de sentido de adultos. De adolescentes. ¿Dónde se confronta esa libertad interior? ¿Yo qué quiero hacer con la situación que estoy pasando en este momento? Entonces vamos a ver los 3 faros de sentido. Este es un niño de 12 años. Este es su primer faro de sentido. El propósito que él quiere lograr es sentirse feliz. Es con lápiz, es muy sencillo. Estos son los propósitos que él se coloca. El terapeuta no interfiere en la escritura de esos propósitos, son libres, cada persona lo escribe libremente. Entonces este niño dice que quiere resolver sus problemas familiares con sus amigos y con él mismo. Este joven juega golf y quiere ser profesional, entonces le toca entrenar muy fuertemente y eso a veces lo frustra. Entonces, él quiere como ser mejor en el golf, controlar sus emociones y hay un autodistanciamiento, reconoce lo que le está pasando y dice que quiere estar preparado para cualquier circunstancia de la vida. Hacemos un par en el proceso. El segundo faro de sentido es como una evaluación, como un pare de qué hemos venido haciendo, qué hemos venido logrando. Miren el segundo faro de sentido, qué diferente al primero. Aquí ya aparecen los colores, sigue estando la felicidad como un propósito. Todos buscamos la felicidad, la tan anhelada felicidad, pero no es algo que esté al final, es algo que se logra en el camino. Entonces él logra identificar que hemos avanzado en el proceso y que sigue necesitando y qué le hace falta. Pero aquí, si se dan cuenta, integra su propósito de ese momento es el golf. Y mire cómo integra el faro con el campo de golf. Este es el campo de golf. Estos son como las trampas, que él dice que son como las dificultades, las metas. Ahí está ese camino. Y aparece la luz del faro, que en el faro primero no está. No hay colores. Es decir, no sé qué quiero, no sé para dónde voy. Entonces, miren también cómo la expresión gráfica también nos ayuda, nos contribuye en el proceso terapéutico. Aquí él hace esa evaluación, identifica que quiere continuar cambiando, que necesita, que mantiene. Y este es el último faro de sentido al final del proceso terapéutico.
Si ven, también cambia en donde ya no es protagonista el faro. Aquí aparece el sol, es protagonista el proceso. Y algo muy interesante y es que él aparece en el faro de sentido. Antes no aparecía. Y está con una toma de postura, yo lo tomo como una toma de postura existencial, donde tiene una acción, necesita actuar, ya está un poco más consolidada su acción. Antes no sabía qué hacer, estaba frustrado, conflictuado, tenía problemas con todo el mundo, tenía una desregulación emocional muy fuerte. Entonces aquí ya hay una toma de postura, digo, tengo que hacer algo, tengo un propósito, y aquí vemos cómo cambia. Y el faro 3, que es el fin del camino, cuando se termina el proceso terapéutico, este joven dice así: me encuentro en el último hoyo muy cerca al faro. Los búnker representan los bajos que hay en el camino a la felicidad, pero aún así no me detienen. Ahí aparece de nuevo en esa frase que sería lo narrativo, como también un medio de elaboración y de expresión de su espiritual. Entonces también los textos, el escribir, el leer también textos, la biblioterapia son recursos para esa expresión de la dimensión espiritual y que nos facilitan un poco la consecución de los objetivos terapéuticos. Estas son palabras literales del niño, uno no entra ahí a cambiar nada, ni siquiera la ortografía. Dice, aún así, no me detienen. Acá aparece el poder desafiante de lo espiritual. Entonces, a veces hay muchos miedos, temores, personas que confrontan la muerte, a veces no tienen palabras y es el dibujo el que puede expresar esa crisis existencial. Aquí es un joven que está pasando por situaciones de ideación e intento de suicidio. Aquí está la muerte presente en su vida y dice que la muerte es una salida de emergencia. Entonces lo expresa de esa forma y parte del trabajo que hacemos con él es volver a que él descubre el sentido de su vida, que esa restricción fuerte, que en este caso es una depresión endógena, pueda, digamos, a pesar de esa depresión, pueda ampliar esa percepción de sentido y que no solamente mire hacia la muerte, sino que también se oriente hacia la vida. Y ese es parte del proceso de acompañamiento en psicoterapia. Este es el mapa de la resiliencia. Es un trabajo que hice con un chico de 8 años que sufría de bullying. Intentamos, estábamos un día trabajando en la sesión de psicoterapia. Yo tenía un libro de Boris Cyrulnik, que también trabaja mucho con Boris Cyrulnik desde la resiliencia, y me dice, ¿qué es la resiliencia? Entonces empezamos a hablar en la terapia que era la resiliencia, y comenzamos a partir de él dice, bueno, si todos somos resilientes, todos podemos despertar la resiliencia. Yo quisiera hacer mi mapa de la resiliencia. Él dice que nosotros somos como un barrio en donde hay diferentes zonas. Estos colores representan, es como el mapa de cualquier barrio, de cualquier ciudad, donde él da como unas claves, cada color representa algo. Entonces lo rojo es lo peligroso, las zonas peligrosas. Lo verde son llamémoslo así, las zonas verdes, las zonas recreativas, los parques. Lo azul, eso lo hizo él solo, yo no lo ayudé en nada. Uno lo que hace es facilitar esa expresión de los recursos. Entonces, esto azul dice que son los servicios públicos, los hoteles, la zona amarilla, los colegios, lo naranja, los obstáculos, lo rojo, el zoológico y zonas de diversión, y la zona verde es la policía y pedir protección o ayuda. Luego, cuando dice, bueno, y eso en tu vida real, en tu vida personal, ¿cómo se vive? ¿Cómo sería ese mapa? Entonces, él hace aquí, esta es letra de él, dice mapa de resiliencia, convenciones de la vida real. Entonces, ¿qué representa para él cada una de esas zonas en su vida? Si se dan cuenta, aquí está el recurso de autodistanciamiento. Yo me miro en situación, cómo está mi vida, esto cómo está, qué requiere de mí. Entonces, aquí
para él las zonas peligrosas en su vida serían los miedos y la agresión de los otros niños. Este es un niño que está sufriendo fuertemente de bullying en su escuela. ¿Qué serían en su vida los parques? Él dice que las zonas pacíficas y las zonas de tranquilidad. El sentirse tranquilo y sentirse feliz es como estar en un parque. Las zonas de los servicios sería ir a los lugares donde tiene que ir. Entonces, acompañar a su mamá a diferentes sitios, que hacer mercado, que ir al banco, que acompañar a los padres a ciertos lugares, que son como la vida, el comer, su estudio, como el que lo hace ser niño y que no está en sus manos, sino que está en otros. El colegio, las bibliotecas, dice que estudiar y aprender tareas y hacer sus tareas, para él es muy importante el estudio, es un interés por el conocimiento. Entonces, en la infancia, ese descubrir, el investigar, también es una expresión de la espiritualidad, dirigirse a algo o a alguien. Los obstáculos, dice él, en su vida, es el no hacer las cosas. Entonces, miren que la zona peligrosa son los otros, los obstáculos los identifica como dentro de él mismo, donde a veces no quiere hacer las cosas que debe hacer. Las zonas de diversión, dice que son sus momentos de risa y de alegría, y las zonas de policía, de protección, dice que son sus amigos, sus profesores y sus papás. Este ejercicio nos llevó varias sesiones, ese invitar y acompañar a un ser humano a que se autodistancie y se reconozca y se vea es un proceso necesario para saber qué mantengo en mi vida, qué es lo que tengo que transformar, qué es el objetivo fundamental de la psicoterapia. Bueno, aquí están las convenciones. Parte de un proceso de psicoterapia también, no solamente descubrir las restricciones, sino también lo que nos hace percibir el sentido. Este es un trabajo con una joven de 15 años, que hacemos un collage a través de imágenes. Este collage también se puede hacer con fotos, las personas pueden traer fotos propias o traer imágenes de Google. Esto lo hicimos con revistas, entonces poder identificar qué es lo que lo mueve a uno en la vida, cuando a uno ha percibido sentido. A veces cuando uno pierde el sentido de la vida, uno cree que ya no puede volver a percibir el sentido. Entonces este ejercicio Huellas de Sentido es un trabajo propuesto por Elizabeth Lucas. Nos facilita desde el autodistanciamiento identificar qué momentos de la vida hemos captado sentido, y ahí está la autotrascendencia. Siempre he captado sentido con un otro y para un otro, no en soledad. Aquí en ella está compartir con su familia, la protección a la naturaleza, el cocinar, el leer, el tocar piano, el escuchar música. Son ejemplos de momentos de percepción de sentido, los valores de creación, de experiencia y de actitud. Algo que trabajo mucho con niños, adolescentes y adultos es identificar los diálogos internos, que es lo más íntimo de todo ser humano, pero que poco compartimos. Imagínense si compartiéramos todos esos diálogos internos. Bueno, las personas en psicoterapia dan ese voto de confianza, por eso es tan importante la confidencialidad, de poder atesorar y poder cuidar con dignidad y cariño y cuidado esos diálogos internos que nos comparten, lo que yo he llamado, digamos que es tan importante en estos tiempos, el autocuidado. Este es un dibujo de un chico que cuando intentamos identificar ese cuidador interior, este chico dice, yo siento que hay como una madre interior en mí, dice, como una mamá que me cuida y que me permite no hacerme daño, que me permite en esos momentos de ira, que quiero destrozar todo, poderme cuidar, y lo representa en alguien dando la mano. Esto es fundamental, que contrasta con esta destrucción de aquí, de más adelante, acá. Este sería, este autodistanciamiento permite identificar esa fuerza de destrucción, que sería la restricción de la no regulación de sus emociones, está a la izquierda, con esa otra parte de sí mismo que sería la dimensión espiritual, dando su mano. Entonces el diálogo interior sería, ¿qué hago con ese diálogo? ¿Cómo logro a partir de ese proceso de psicoterapia el poder regular esa voz de destrucción que me puede llevar a
hacer daño a otros o a mí mismo y poder encontrar otros recursos personales. ¿Cuánto tiempo nos queda, Fadia? No quiero pasarme del tiempo. Yo puedo durar aquí hablando hasta la 1 de la mañana, pero no creo que podamos. Clarita, es un gusto compartir contigo, escucharte. Sin embargo, sí es importante que vayamos cerrando. No sé si Sí, hay sí. algo puntual que tengas que ir diciendo y después pasar, de todas maneras, A las quedarnos contigo un preguntas. ratito para hacer, Claro que han escrito varias personas algunas preguntas, algunos comentarios que puedas ir atendiendo. Ujú. Les voy a mostrar así muy rápidamente como estos ejercicios que facilitan, porque lo fundamental de esta charla era comprender qué es lo espiritual, cómo la psicoterapia puede facilitar esa expresión de la espiritualidad, el poder quitar, disminuir esas restricciones, hacer conciencia de esas situaciones personales o contextuales que me limitan esa expresión de la espiritualidad. Este es un ejemplo muy bonito, muy sencillo, pero que invita, digamos, en este caso es una niña que se come las uñas, tiene grandes dificultades, tiene mucha ansiedad y una forma de expresión de su ansiedad es literalmente pues sus uñas, sus manos. Entonces lo que hacemos en la psicoterapia es dibujar las manos, de nuevo aparece el arte, no es suficiente pintar las manos, sino que le colocamos a cada dedo un nombre y parte de la tarea de la semana es cuidar a cada uno de esos dedos que tiene un nombre. Por tanto, no es una tarea conductual, prohibido meterse las manos, póngase picante o cosas feas para... No, eso es muy conductual, eso sirve, pero no genera una autoconciencia. Aquí invitamos desde lo espiritual a la autoconciencia. Entonces, sé que quiero cuidarme, tengo un para qué y por lo tanto el para qué, que es la autotrascendencia, es el nombre que ella le da a cada uno de sus dedos. Por lo tanto, si quiero destruir esos dedos o tengo esa ansiedad, ya no son las manos o los dedos separados, sino tienen un símbolo y un significado, que es ese para qué que me permite distanciarme de ese impulso, de eso ansioso y generar otro tipo de acciones que reemplacen esa impulsividad y me hagan hacer conciencia de cómo se manifiesta mi ansiedad. Esto también es un ejemplo de cuando a veces iniciamos el proceso, les digo a mis consultantes cómo te sientes al iniciar el proceso y después al final cómo te sientes al finalizar el proceso. Y aquí vemos el contraste. La persona se sentía, este es un adulto, vemos por sí misma lo que expresa el dibujo, no es interpretación, simplemente es conectarnos con eso intuitivo que la persona, a veces sus palabras no pueden expresar y cómo se siente al final del proceso. Entonces, por eso les decía, utilizo mucho el dibujo. Acá son las puertas existenciales, estamos trabajando con un adolescente, sus vínculos y sus relaciones. Entonces pintamos las puertas existenciales, a quién abro la puerta, a quién la cierro, cómo son mis vínculos, hacer conciencia de lo existencial, tan importante, existencia relacional en los jóvenes, para ver un poco dónde están las restricciones. Y bueno, vamos a cerrar entonces. Bueno, y la biblioterapia, que es un recurso muy importante, también lo utilizo mucho. En psicoterapia no es un recurso exclusivo de la logoterapia, pero el libro como recurso terapéutico es muy importante. Se trabaja tanto con niños, adolescentes y adultos. Por ejemplo, yo utilizo con niños, adolescentes, adultos algún texto ya hecho. Uno puede o escribirlo o a partir de uno hacer uno nuevo. Entonces, por ejemplo, esta es una carta que le escribe Franz Kafka a su padre en 1919. La utilizo, por ejemplo, con niños, adolescentes o adultos que tienen dificultades en esa relación paterna. Y les digo, bueno, esta carta, tú sigue la carta y hacemos como una carta en conjunto. Escribe Kafka, escribe la persona, escribo yo y hacemos una carta a tres manos. Entonces, utilizando el texto de alguien, podemos acompañar a otro a que incluso después haga una propia carta para su padre, para elaborar algo de ese vínculo
o de esa relación. Para concluir, parte el resultado de un proceso de autoconfiguración, autodeterminación, es la plenitud existencial de ese momento de vida. ¿Cómo sabemos hasta dónde es la plenitud humana? No sabemos. Cada ser humano, hasta donde pueda, es su plenitud. Lo que sí sabemos con confianza, esperanza y con un acompañamiento adecuado, la logoterapia permite que la persona encuentre un propósito de vida, encuentre una razón de ser en el mundo. Y vamos a cerrar la conferencia de hoy con este cuento. Este es un escritor colombiano que se llama Jairo Aníbal Niño. Este es un libro que él tiene, en donde nos comparte qué es cada cosa, qué es la vida, qué es el silencio, qué es la tristeza. Bueno, me voy a quedar con esta para cerrar. Él dice, ¿qué es la tristeza? Dice, la tristeza es un ajedrecista que siempre juega con las piezas grises. Bueno, parte del proceso de psicoterapia es que la persona pueda comprender esa situación, pueda narrarla y pueda transformar su narración de vida. Bueno, voy a dejar ahí, voy a cerrar. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Si tienen dudas, preguntas, ya saben dónde me pueden encontrar o a través de APAEL. Y bueno, siempre hay un faro de sentido. Voy a cerrar aquí con mi faro de sentido iluminando. Espero que esta charla, esto que les compartí de corazón, con mucho cariño, con mucha confianza y con hermandad, a todos los países que nos están escuchando, encendamos siempre un faro de sentido en nuestras vidas. Somos faro de sentido para otros y somos faros de sentido para nosotros mismos. No olviden que el faro siempre está iluminando, sí, a la vida a pesar de todo. Muchas gracias, Fadia, muchas gracias, Roberto, muchas gracias a Pael. Y bueno, preguntas, comentarios, dudas, aquí estamos presentes. Muchas gracias. Qué bello cierre, Clarita. Gracias por eso. Te voy a robar solo 5 minutos para poder presentar nuestra formación y luego volvemos a ti. Así que los que tienen alguna pregunta o comentario, por favor que nos esperen un pequeño momento. Hola. ¡Ay, Dios mío! El farito. Por aquí? Muchos faros de sentido. ¿Cómo estás, Roberto? Qué alegría verte. ¿Cómo estás? Sofi, saluda. Sí, hola, Sofi. Hola, hola, Alma Sofía. Besitos, besitos por allá. Qué bueno verte, Roberto. Bueno, y a todos, pero especialmente Roberto es un gran amigo, colega, que tenemos misiones conjuntas. Muy bien, ¿se está viendo la pantalla? Sí, sí. Muy bien, queremos invitar a todas las personas que se unen por primera vez, a los que ya nos vienen escuchando en estos webinars y que están evaluando la posibilidad de formarse con nosotros, comentarles un poco de esta formación que estamos iniciando ahora en abril. Es nuestra formación en psicoterapia humanista existencial basada en la logoterapia. Nosotros recomendamos, ¿no? Bueno, nos recomendamos, pero también nuestros docentes nos recomiendan ¿por qué formarnos con APAEL? Nosotros consideramos dentro de nuestras fortalezas tener un programa de entrenamiento teórico, un programa de entrenamiento también vivencial y práctico que está basado en los fundamentos teóricos y filosóficos y antropológicos de la logoterapia. Además, contamos con un modelo de intervención para la práctica clínica y un buen acompañamiento terapéutico. Promovemos fundamentalmente el trabajo personal del terapeuta en la vivencia, en el proceso terapéutico personal, porque reconocemos que es el terapeuta y su persona el principal recurso del proceso terapéutico, ¿no? O un recurso fundamental. Recordemos que nuestra formación dura 24 meses y durante esos 24 meses el alumno va a recibir las clases en vivo, pero también material adicional para su formación. El enfoque
en el que está basada nuestro modelo terapéutico, básicamente es en la psicoterapia y el desarrollo humano desde el análisis existencial y la logoterapia integrativa, basado en los aportes de Frankl, pero también en la psicoterapia existencial contemporánea, en diálogo e integración con otras escuelas terapéuticas, la Gestalt, la Jungiana, la Rogeriana, la sistémica. ¿Sí? Entonces, por eso es que decimos que es un modelo humanista existencial integrativo basado en logoterapia y análisis existencial. Estos son algunos de nuestros docentes nacionales y docentes colaboradores internacionales, por ahí está Clarita. Muy bien, entonces, solo para recordarles por qué formarse con nosotros, ya les hemos contado de este modelo integrativo propio, ¿no? Los docentes con los que cuenta PAEL tienen muchos años de experiencia en estos modelos. Tenemos docentes internacionales con los que desarrollamos masterclass, especializaciones. Tenemos esta base teórica y clínica y hacemos énfasis durante toda la formación, desde el inicio de la formación, en la aplicación práctica y vivencial del modelo, ¿no? Tenemos un modelo de entrevista y de proceso terapéutico, y lo que buscamos es que al final la formación los alumnos logren hacer un acompañamiento personal y un abordaje terapéutico consistente. En eso nos enfocamos, ¿no? Entonces, para recordarles que las clases se van a dar los días miércoles de 7 a 10 de la noche, va a durar 24 meses. El certificado está a nombre de APAEL, de Psicoterapia Perú, del Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista, y está avalado también por el Viktor Frankl Institute de Viena. Las clases van a ser a través de Zoom, y para las personas que se quieran comunicar con nosotros, que ya estén decididos o que necesiten mayor información con respecto a la formación, nos pueden escribir al número que aparece en la pantalla, ¿sí? Muy bien. Entonces, volvemos contigo, Clarita. Voy a dejar de compartir pantalla. Sí, aquí Y estoy. tenemos ya varias personas que nos han escrito al chat. Creo que sería bueno poder ir leyendo, o deseas que abran el micro los que quieran intervenir. No, como tú quieras, y de pronto ya hay preguntas en el chat, si quieres. Y a ver, vamos a ir, son varias, así que Sí. las que podamos ir abarcando el día de hoy, gente que te saluda. Ajá. Alberto Araica te dice saludos desde Nicaragua, la doctora Clara Martínez, un faro de sentido en movimiento autotrascendente. Hola Alberto, buenas noches, ahí prendió. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo a Clarita, un abrazo. Gracias por esa presentación. Me gustó mucho lo del espíritu desafiante. Creo que, si bien es cierto, la espiritualidad se plantea a veces como una expresión del inconsciente intuitivo, creo que en este contexto, espiritualidad existencial como proyección, prospección existencial al contexto requiere de, de encarnarse, ¿no? Encarnarse existencialmente en cosas concretas frente a los problemas de Latinoamérica, ¿no? Las migraciones, las inequidades, los femicidios, la violencia. Entonces me gusta el énfasis que hiciste sobre el espíritu desafiante. Me parece que ahí está como la esencia de la autotrascendencia, ¿no? La plataforma que sostiene la autotrascendencia es la búsqueda de vida, la búsqueda de dignidad, y creo que esa es la propuesta de Franklin. Un abrazo desde Nicaragua. Gracias, muchas gracias, Alberto. Un beso. Gracias. Sí, el espíritu desafiante me trae esperanza, confianza y fe, sobre todo en mí misma. Si yo confío en eso, a veces yo no lo tengo, entonces es el otro el que me recuerda que tengo un espíritu desafiante, no solamente en la psicoterapia, sino también en la vida, en el sentido del amor, en el sentido del trabajo. Puedo encontrar un sentido al sufrimiento. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, y todas las personas de Nicaragua. También veo que hay personas desde México, desde Bolivia, desde, bueno, Iván, de diferentes lugares. Acá te pregunta Cali, no sé si puedes abrir tu micro. Cali pregunta, ¿cómo se puede utilizar el arte como medio de
de despersonalización. No sé si estoy entendiendo bien o tú puedes entender la pregunta. Cali, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy aquí. De hecho, creo que en lo que iba avanzando, pudo responder mi pregunta con los ejemplos y con los dibujos y mediante los textos que podían leer, así que creo que me ha ayudado mucho. Cali, qué Muchas bueno. gracias. Ujú. Sí, acá Ruby te pregunta, como terapeuta, ¿cómo me desbloqueo ante el proceso terapéutico? Hay varias vías y varios caminos. Como terapeutas necesitamos varios pares. Un par académico, es decir, pares académicos es tú tener que leer, no somos productos terminados de que ya nos graduamos, hicimos maestrías o doctorados, estudiamos y ya estamos listos, no, hay que estar compartiendo, leyendo nuevos enfoques, entonces es chévere y es bueno tener y es necesario un grupo de estudio, un par, alguien con quien puedes compartir. Esa es una forma de disminuir esa restricción. Otro es tener un par terapéutico, es decir, tener tu terapeuta personal. Uno puede llevar 20 años en psicoterapia, pero siempre el trabajo personal es fundamental. Entonces, no porque somos terapeutas, entonces ya estoy sanado, curado, tengo espíritu pleno. No, también es el reconocer las propias limitaciones, reconocer los propios lados sombríos, reconocer esos propios momentos de no plenitud, el reconocer que también necesitamos de un otro, que no somos pues omnipresentes, omniscientes, el autoanálisis no existe, necesitamos siempre de un otro para poder acompañar ese proceso de transformación. Y una tercera vía es no perder el propósito de vida, no solamente desde el sentido del trabajo, sino tener propósitos alternos diferentes al trabajo. La familia, la pareja, a veces si nos metemos demasiado en el trabajo perdemos esos rumbos, tener un hobby, tener otras actividades diferentes al trabajo también te ayudan a disminuir. Entonces esos tres elementos, bueno, son varios, pero creo que son como fundamentales para poder, y que es humano y es necesario, o sea, no, a veces por ser psicólogos o terapeutas, creemos que debemos ser perfectos y que no nos podemos equivocar y que no podemos entrar en crisis. Al contrario, un terapeuta humano, pero que se responsabiliza por sus restricciones, es un buen terapeuta. El que no se responsabiliza de las restricciones y comete iatrogenia, bueno, ese necesita pues precisamente de hacer valer su humanidad. Bien, Clarita. Y acá te pregunta también Ketty Rodríguez, ¿cuáles son libros que tú recomiendas en caso de depresión? Esto cuando estabas, creo, hablando de la biblioterapia. Pues va a sonar un poco, va a sonar mal, pero te recomiendo que leas mi libro. Va a sonar, no, yo sé que hay muchos libros interesantes sobre depresión, pero bueno, lo digo porque este libro yo lo escribí con mucho cariño, con mucho amor. Es un libro que escribí el año pasado, precisamente antes de la pandemia, digamos, como una herramienta para comprender qué es la depresión, para comprender las expresiones de la depresión, de qué hacer ante la depresión. Y ahí cada capítulo explica desde la logoterapia y el análisis existencial la depresión, y cada capítulo tiene algunos ejercicios que puedes tú aplicar como persona a ti misma o acompañar a otros con esos ejercicios. El libro se llama Del abismo a la depresión a las cumbres de una vida en plenitud, de Editorial Paulinas. Lo encuentras en libro electrónico. Y perdón la propaganda, pero fue el primero que se me ocurrió. Bueno. Sí. Del abismo de la depresión a una vida en plenitud, ¿no? A las cumbres de una vida en plenitud. Ajá, ahí lo voy escribiendo para... De Editorial Paulina, sí, ahí lo pueden colocar. Entonces, ahí también es una forma de contribución, porque a veces la psicoterapia es muy limitada, entonces necesitamos de otros espacios. Pues yo encontré en la escritura, en escribir, una forma también de acompañar a otros. Hablamos de la biblioterapia también.
Gracias, Clarita. Bien, ¿hay alguien más? Acá Mirna dice, me encantó, disfruté, aprendí mucho. José Francisco, excelente conferencia, felicidades, aprendí mucho, un abrazo desde Costa Rica. Bien, Clarita, si hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario para Clarita, aprovechemos estos últimos minutos. Quisiera agradecer la charla, la conferencia muy bonita, muy integradora de una serie de conceptos que a veces uno los tiene sueltos, rica, bien bonita y de verdad abre una perspectiva, ¿no? Y uno encuentra almas semejantes también cuando escucha estas cosas que uno las hace o las lleva de otras formas. Es bonito encontrar gente que comparte lo mismo que uno siente, vive o trabaja también. Muchas gracias. Bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que el hecho que estemos acá juntos a estas horas de la noche escuchando sobre espiritualidad, pues da cuenta de nuestra dimensión espiritual y saber que no estamos solos y que estamos siempre con un otro, con ese semejante, con ese que está al lado y que pues Zapael nos contribuye para que estemos juntos más allá del tiempo, el espacio y la distancia. La espiritualidad trasciende. Entonces, muchas gracias, Gladys. Me he dejado una clase por venir, pero me gusta mucho el tema, gracias. A ti, muchas gracias y a todos también por su tiempo y su presencia. Muy bien, el último, Richard Arturo, parece levantaste la mano, puedes abrir tu micro si deseas intervenir. Bien. Clarita, y a todos los presentes, como dices, es un gusto poder coincidir en este espacio una vez más, a todas las personas que están acá. Gracias por hoy, Clarita. A mi nombre y a nombre de Apael, te dejo un abrazo. Gracias por todo, por favor. Disculpen, gracias por todo. Sí, muchas gracias. Bonita experiencia personal y sobre todo que nos ha enseñado bastante, ¿eh? Con mucho gusto. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Entonces, Clarita, gracias por todo este espacio. Un abrazo enorme para ti, para todos los que el día de hoy coincidimos. Y hasta la próxima, Clarita. Sabemos que contamos contigo y que esperamos que sepas que cuentas con nosotros. Siempre, siempre aquí con ustedes de corazón, alma, espíritu, presencia, mente, todo. Muchas gracias, Fadia, Roberto, Apael y a todos los que nos acompañaron en esta noche. Un abrazo a todos desde Colombia, un cafecito colombiano, aquí está, y ahí está Freud y Franklin del otro lado. Bueno, buenas noches con todos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias.